From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. You can't handle the truth! Take your stinking paws off me, you damn dirty ape! I have rules, Greg. Could you milk me? Remember. Yippee-ki-yay, motherfucker. Here's Johnny! These aren't the droids you're looking for. Frankly, my dear, I don't give a damn. You ever dance with the devil in the pale moonlight? What? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto es Ciencias Ficción. Este es el episodio número 3. Y recuerda que este es el podcast que aún tiene su dinosaurio favorito. Hola, ¿qué tal? Yo soy Guillermo. Soy parte de su coanfitrión de este podcast semanal sobre ciencia y sobre ficción y sobre todo lo que hay en medio. Aquí les traigo también a Sagrario, que es mi coanfitriona. 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 Hola, El episodio Memo. 3, ya podemos decir esas cosas. Sí, ya. Hay que irnos tomando en serio para que la gente nos tome en serio. Ya compramos también un micrófono, ya no tienen que adivinar lo que estábamos diciendo. Ya no somos tercermundistas, Tanto. somos en desarrollos, Vías de vías de desarrollo. desarrollo. Un término que se inventaron los tercermundistas para que no les dijeran tercermundistas. Oye, ¿y qué pasó con los segundomundistas? ¿Por qué no hay segundomundistas? No sé, creo que intenta hacer ese, ¿no? El del vías de ¿Es de desarrollo? Ujú. Sí, como que segundomundista tampoco no suena como tan cool. Ujú. Es como, No. ten tu medalla de plata, nadie se acuerda de ese. No. Qué triste. Bueno, pues el dinotema del Dinodía de Dino Hoy es Dino sobre los Dino maravillosos, Dino animales. ¿Cuáles crees, Memosauro? No lo sé, estoy entre las esponjas de mar, las mariposas, o de plano me voy a arriesgar metales pesados. Casi con la última, pero no, son los dinosaurios, que por si no lo sabían, aquí vamos a tener un poco de spoiler alert, sí son reales, no son ficción. ¿Los dinosaurios son reales? Sí, ¿No es otra forma de decir dragones? Dragones asiáticos, dragones ancestrales. Dragones que sí existieron. No, son los dinosaurios, pues digo esto porque he visto de repente que sí hay un poco, a veces así de rápido, la gente duda si son ponerlos dentro de la categoría de mitología, como dices, con los dragones, los unicornios, los grifos. Wow. Detente ahí. Los unicornios. Todavía no sabemos si en verdad no son verdad. Bueno, pues sí, Hay no sabemos, partes pero del los planeta que no se han explorado, Sagrario. pero el los mar. dinosaurios ya sabemos que sí. Ah, exacto. No digas que los unicornios no sabemos. Y pues vamos a hablar de este tema porque es un tema que da para mucho en ficción y también en ciencia, y son bastante populares los dinosaurios. Creo que es muy difícil encontrar a alguien que te diga, "Ay, los dinosaurios ya me tienen harta", o que no le gustan los dinosaurios. Casi siempre a un niño le maravillan cuando empieza a conocer un poco de biología, los dinosaurios. Es como, precisamente porque parece algo tan espectacular que podríamos meterlo muy fácil a la ficción y aprender de ellos sobre lo que es real, lo que la ciencia ha encontrado sobre estos, pues también es bastante fascinante. Es muy interesante ver cómo lo ha explotado la mercadotecnia, la ficción, la cultura pop. Y yo pensaría que los dinosaurios son como tipo la marihuana, ¿no? Son la droga de entrada al mundo de la ciencia. Son o sea, es lo que uno empieza como a ver, lo que es los dinosaurios, cuando eres chiquito, básicamente te vuelves una enciclopedia de lo que son los dinosaurios, las especies que hay, cuáles son tus favoritos, cuáles son herbívoros, cuáles son carnívoros. Y pues también, como dice Sagrario, pues la ficción, lo que es los programas de televisión, los libros para niños, pues también refuerzan este gusto. Es como una retroalimentación positiva. A los niños les gusta y hay muchísimo material como para afianzar todo este tipo de conocimientos.
yo me acuerdo, yo chiquito, también los dinosaurios pues eran como lo primerito que me empezó a gustar, fueron lo que más me gustaba de lo que era la biología, y entonces todo el mundo siempre tenemos esta idea. Al principio incluso la biología en sus etapas infantes, como una idea en la mente de un niño, es la idea del paleontólogo. Entonces, en algún punto, pues primero quieren ser paleontólogos, ¿no? Tanto porque es... El sueño. Es el sueño del biólogo. Ya después te conformas con plantas o biología molecular. Pero tú quieres ser paleontólogo. Solo que no hay forma de justificar a CONACYT y a todas estas agencias de ciencias que te den dinero para buscar dinosaurios. Como de, oye, tenemos a toda esta gente con cáncer. Tú ponte a estudiar mutaciones en moscas. No queremos que estés buscando dinosaurios. Entonces sí se vuelve como muy curioso que a pesar de que pues es como la motivación de muchos, se vuelve parte nada más de un sueño científico ahí como rezagado, que es fundamentado por la ficción. ¿Y tú, Sagrario, cuál ha sido tu alcance, tu primera experiencia con los dinosaurios? Pues los primeros sí fue a través de las caricaturas. Yo creo que todos, al menos todos los de, no sé, los niños de ahorita, probablemente no, pero los Picapiedra, que siempre salían, o sea, como que nunca los quitaron mientras nosotros éramos niños. Los Picapiedra, la serie de dinosaurios también, pero los Picapiedra creo que a todos nos hizo mucho mal, en el sentido de que de por sí, como decíamos en los episodios anteriores, pues en México no nos enseñan muy bien, que digamos, evolución. Entonces, teníamos muchos conceptos mal entendidos sobre los tiempos evolutivos de los dinosaurios y de nuestra propia especie, bastante confundidos gracias a los Picapiedra. Y es como mucha gente todavía hoy en día, incluso estudiantes probablemente no de biología, pero sí ya de educación superior, Artes algunos plásticas. sí dudan un poco cuando les preguntas sobre si los humanos o los humanos, otros homínidos antes del Homo sapiens, convivieron o no con los dinosaurios. Muchos te dicen que sí, y si les preguntas que por qué, a los que dicen que sí te van a decir porque, pues, por los Picapiedra. Yo lo vi en los Picapiedra. Claro, es obviamente bien sabido que los Picapiedras estuvieron científicamente fundamentados por su creador. Él dijo, me voy a poner a investigar toda la información biológica que hay y voy a diseñar una sátira sobre la familia estadounidense sobre información científica. Sí, pero sí hay mucha confusión en eso y no es es bastante errónea, no nada más porque no convivieron en la misma era geológica, sino porque esas eras son millones de años de diferencia, o sea, son 65 cientos. millones. Bueno, desde el inicio de los dinosaurios, o sea, los dinosaurios estuvieron en la Tierra por cerca de más de 100 millones de años. Y los últimos dinosaurios... 45, algo así. No sé qué más decir. Pero los últimos dinosaurios, cuando ya se extinguieron los grandes dinosaurios, vamos a decir los grandes dinosaurios para no hablar de las aves, que al final del podcast abordaremos esa parte. Pero los últimos grandes dinosaurios en existir están separados, como dice Memo, cerca de 65, 66 millones de años de los primeros homínidos. Sí, claro, entonces mucha gente se va por la idea errónea. No nos podemos culpar, todos nos hemos ido por eso, ¿no? Y también este constante repetición de ideas erróneas, pues a final de cuentas se te afianzan en la cabeza. Como también lo dijimos en el episodio pasado, pues la gente asocia los cacahuates con la India, porque los elefantes, los príncipes hindús, pues se los comían, entonces dices, pues claro, es más lógico que el cacahuate es de la India, a que hubo transferencia y comercio entre dos naciones. Entonces esas ideas erróneas que interpretan y que las mismas caricaturas, que el humor reafianza y reafirma, pues que nos quedan muy pegadas en la cabeza, ¿no? Entonces yo también me acuerdo muchas veces que se me hacía muy curioso y lo llegué a contemplar. Pues básicamente era, en general, bueno, hay dos cuestiones con los Picapiedra. Uno, ¿por qué celebraban Navidad? ¿Qué pedo? Dos, ¿por qué Dino ladraba? Entonces, todas estas ideas de que, por ejemplo, Dino en teoría era un cuello largo, ¿no? Sí, tiene una anatomía muy parecida a un dinosaurio herbívoro y además le dan
le dan siempre comida de carne, siempre está comiendo como si fuera Ajá, carnívoro. y ladraba y como que gruñía. Ajá. Sí, él, yo creo que este y otros shows que podríamos ñoñar diciendo, eso no pasa, y todos podrían decir, es ficción, pero siempre al estar estudiando ciencias siempre te da como un, no, pero es que no es así. Entonces, creo que alguna vez discutíamos que deberían empezar las películas o todo lo de ciencia ficción, que se intenta acercar a, La o no a sátira. una realidad, decir ¿qué tipo de realidad es esta? Yo me quedaría muy bien con los Picapiedra pensando en que es una realidad Paralela. paralela donde no sé si ponerla en que donde los dinosaurios no se extinguieron o donde los seres humanos aparecieron en la era mesozoica, en la era de los dinosaurios. Es como esta película de Disney, ¿no? La del buen dinosaurio, que el meteorito creo que se desvía y no choca, entonces los dinosaurios se hacen sus propias granjas y ahí los papeles se invierten, no sé si lo has visto, en que los humanos son los que como que fueron domesticados por los dinosaurios, a pesar de que ellos se mueven en 4 patas o tienen sus características físicas como clásicas de un dinosaurio, los que son como perros son los humanos. Tienen sus jaurías y todo este tipo de cosas. No, creo que no la vi. Está buena, entonces también juega con esta idea de que qué hubiera pasado si los dinosaurios se hubieran extinto. Entonces, pues sí, como que sí, imagínate, pues, lo más preocupante sería que, imagínate, tú estás con tu plato de cereal, es un sábado en la mañana, te despertaste súper temprano, porque ya quieres que empiecen las caricaturas. A los niños que tal vez estén escuchando esto, las caricaturas, antes se pasaban los sábados a la mañana, a las 7 de la mañana, y era el horario perfecto porque todavía no empezaba el fútbol o los programas de variedad, la lucha libre que veían tu mamá y tu papá. Entonces, entre las 7 y las 10 era el único horario que podías ver tus programas y tus caricaturas favoritas. Por alguna razón, tus papás estaban muy cansados del fin de semana y no los veías hasta entonces, por alguna extraña razón. Entonces, pues tú veías y era el único tiempo que podías. Ya sé, estoy empezando también en flashbacks extraños. Era el único momento en el que tú podías ver tus programas favoritos. Sería un momento muy especial. Entonces, de pronto, pues tú sintonizabas este programa clásico de los Picapiedras o el Dinosaurios, que era con el nene consentido, que llegaba Earl Sinclair, que era un tallador, creo que de árboles, que trabajaba en una empresa, era un dinosaurio que tenía las características clásicas de los papás de las comedias americanas, ¿no? Que era gordo e idiota. Tenía su familia clásica de 3 hijos, dos adultos, 2 mayores y un bebé, y su esposa, que no sé si sería raro, pero supondría que es la esposa sensual. No sé de sensualidad en los dinosaurios como para poder argumentar que Franny era el apogeo de la sensualidad en los dinosaurios. Pero pues eran estos programas característicos y graciosos y cómicos. Y sí, como es sagrario, pues incluso ahí manejaban la idea de que los humanos habían interactuado. De hecho, eran como los salvajes, aparecían de repente. Entonces sí sería como para la paz mental de todos nosotros, los que nos creemos saber de biología, pues sería que empezaran con los siguientes capítulos están basados en hechos ficticios. Ninguna de las realidades de aquí son verídicas. O lo peor sería, imagínate que dijeran que todo esto está basado en hechos reales. Esto ocurrió en la Tierra 235. del sistema solar número R203 de la galaxia tal, no en la nuestra. Claro, y todo sería más fácil. Todo es parecido, pero no sucedió de la misma forma. Así que, productores de series de televisión, nuestra única petición es eso, es una pequeña cinta como de 5 segundos al inicio de cada ¿De qué programas. realidad están hablando? ¿De qué mundo paralelo? Y no solo eso, su programa incluso sube de nivel intelectual. O sea, pues esto está existiendo una realidad alterna. Y eso ya lo hizo un poco Ricky Morty, y ya vemos que ahí ya dices, no, o sea, obvio sí están esas arañas gigantes interactuando con ellos porque están en un planeta donde sí ocurre todo parecido, excepto porque las arañas gigantes conviven con los humanos. No es nuestra misma realidad, es una realidad alterna. Creo que nosotros pensamos más las tramas que lo que los programas, como para justificarnos.
Sí, otra cosa como extraña de ahí de los Picapiedras es que siempre dicen que es como la familia de la prehistoria o algo así, pero tampoco puede ser de la prehistoria porque ellos, aunque escribían en piedra, escribían y justamente la historia y la prehistoria se dividen a partir de los eventos de que ya hay escritura de los seres humanos y hay pasan información a través de la escritura. Entonces, Ahí está, hay ahí muchas está la pista, confusiones. Serrario. Tú mismo lo dijiste de los seres humanos. Ay, ¿qué tal que los picapiedras no eran humanos? No sé si en algún momento digan, somos Pudieron humanos. ser neandertales. Los neandertales también Sí. clasificaban como humanos. Ujú. Pues sí, y esta, como dices, esta pues hizo muy popular ya en la ficción, los Picapiedras y igual los dinosaurios, porque reflejaban, era una parodia, como dices, de las familias americanas típicas de esa época. La de los Picapiedra, pues era de los 60s, de 1960 a 1965 o 66, y los dinosaurios una típica familia de los 90s, del 91, 95. Pero hay como que hubo un momento de estasis, ¿no? Entre las series. Porque sí, como que todos estos programas de la típica familia de los 60s, a pesar de que decían, ay, que vamos a cambiarle ahí poquito las cosas, era la misma madre, ¿no? O sea, como de los años 60 a los 90, muchas comedias, a pesar de que le daban así como sus cambiecillos, eran lo mismo. Pues es que más bien la sociedad seguía haciendo más o menos lo mismo, ¿no? Porque, o sea, había como otros, sí había más modernidad en la sociedad o sea, ya en los 90s había ya mujeres que trabajaban, o que... Había más gente divorciada. Ajá, pero Es la segunda seguían... vez que hago mención del divorcio en este sí. episodio. No, Sé qué está tranquilo. pasando. ¿Tienes algo que decir? Papás, sigan juntos, por favor. Pero, pero seguían queriendo tener como este mismo modelo de la familia tradicional. Y ahora ya en Estados Unidos se ven comedias con distintos roles, pero si vemos en Latinoamérica se sigue intentando mantener la misma dinámica. Todavía una tradición donde quizás ya hay más irreverencia, pero siguen siendo el papá, la mamá. El papá trabaja, la mamá no, solo hace hobbies y los hijos son chistosos. Yo creo que esto es parte de un comentario, una plática privada que tuvimos, de que básicamente aquí en México los 60 estadounidenses apenas están llegando. Sí, sí, sí. Entonces, porque como que todo este tipo de series y películas de los 60, como que dicen, ay, mira, ya podemos comprar Maruchan. Y lo podemos ver, o sea, tanto desde productos y cosas que consumimos, como las situaciones, como decimos, sociales o movimientos sociales, y lo podemos ir viendo justo con los programas gringos de muchas décadas atrás, como por ejemplo ahora que está muy mediático y que la gente dice, es que ahora ya todo es feminismo, ya todo es racismo, ya todo es clasismo. Y esto es algo que se volvió, o sea, siempre existió también en México, pero no había sido mediático. Y en Estados Unidos el boom mediático de esto fue en los 60s, de los 60s a los 90s. Y lo podemos ver al mismo tiempo igual no tanto en los Picapiedra, pero al menos en la serie de los dinosaurios, sí tocaban muchos temas que eran controversiales, tocaban en algún punto drogadicción, aunque obviamente era chistoso. De manera cómica. Pero sí los adultos sí lo entendían, creo. También discriminación, había unos episodios donde hacían como una diferencia entre los dinosaurios que caminaban en dos patas y los los que de cuatro caminaban en patas. 4. Ajá, y bueno, no estábamos hablando de los Simpsons, pero los Simpsons también nos hacen esa reflexión. Si se acuerdan de algunos episodios de las primeras temporadas, uno que seguramente todos han visto. Los buenos, ¿no? Los primeros, donde Los Homero es acusado de acoso sexual, del de la jalea, de la jalea. comida. Ajá. Ese episodio, o sea, ocurrió en los 90s y es algo que estaría ahorita en México apenas sonando de esa forma. Y ahí en Estados Unidos lo hicieron porque era algo que estaba en boga en ese momento. Así todo el mundo hablaba de feminismo, acoso, y se hacía muy mediático. Sí, claro, o sea, en esos tiempos el papel de la mujer como dejar de ser ama de casa estaba mucho más empezando a relucir.
empezaban a tomar parte de lo que eran las finanzas, entonces tenían que tomar parte de lo que eran las labores económicas del hogar, de la sociedad. Entonces, pues sí, a final de cuentas estaban sometidas a mayor acoso, ¿no? Lugares y trabajos que son pues, mayoritariamente de hombres, pues eran ya ocupados por mujeres. Entonces, allá en Estados Unidos se vuelve importante, la televisión, las películas lo reflejan, y nosotros aquí como mexicanos, a lo mejor lo veíamos y era como de, ¡ay, qué cagado! Pero, O de todos se quejan los gringos. así como, ¿qué sentido? O sea, vieja, trae una cerveza y ya no opines. Ajá, sí, nos jactábamos mucho de que es que allá se ofenden de todo y nosotros Ajá. nos gusta reírnos de todo y era como, pues por un rato sí, pero Sí, pero si puedes ver las noticias de los últimos 5 años y básicamente podrías encontrar un episodio de alguna serie de televisión americana de los 90 o del inicio de los 2000 que pues se burla o hace sátira sobre esa temática, esos temas que están influyendo ahorita en la sociedad. Pues vamos a los dinosaurios. otra vez, porque la religión y la Porque la cosa religión, que- hablando de la religión y los dinosaurios, ¿no es cierto? Hablando de la religión y los dinosaurios, Hablando de la política y los dinosaurios, el PRI. el PRI, traído a ti por Salinas de Gortari. Oh. Este podcast ya no salió. No, bueno, pues sí, o sea, empezamos con esto de que los picapiedra y los dinosaurios, siendo nosotros muy, pues sí, nuestra infancia fue en los 90s, y los picapiedras, pues fue de los 60s, pero seguía siendo algo que veíamos. Sí, sí, Fueron sí nuestro existían primer todavía en los acercamiento, 90. ajá, a los dinosaurios. Y ahora que dices de lo de Navidad, de los Ujú. picapiedra, solo es una otra acotación. que, Sobre por eh, qué había Navidad en los Picapiedras, se supone que No, antes de no. Cristo. No, solo iba a decir que a mí me gusta mucho la película de Un cuento de Navidad de los Picapiedras, se las recomiendo mucho. Me parece que está muy bien escrita porque pues el cuento de Navidad lo han de los fantasmas de Scrooge y todo esto, Sí, es básicamente la historia que más hacen. que más se ha parodiado, y los Picapiedra la hicieron muy bien. Solo estoy diciendo que lo pueden ver si quieren. Y si Está padre. vamos a esas, yo creo que el episodio de los Picapiedra, la boda de Pebbles, uy, papá. Ah, Qué está chido. episodio tan especial. ¿A ti te gustó la de los Picapiedra que hicieron en live action también en los 90s? Pues la vi y ¿O no me la viste? gustó, pero porque tenía criterio de niño. Ajá, sí, a mí también me gusta mucho. Ajá, y o sea, de niño también me gustaba Batman Eternamente y Batman y Robin, pero las ves ahorita y dices, ay, estaba pendejo cuando era Batman chiquito. Eternamente sí está chida. Batman y Robin nunca me gustó. Pero no es Batman o Batman Regresa. Sí, bueno, era un Batman. Ajá, El algo mundo pasó. no estaba preparado para el Batman de los cómics viéndolo en película live action. Ay, si somos sinceros, todavía no está listo. Yo sí estoy lista. Bueno, pero no van a hacer una película de 200 Bueno, millones. sí, no están listos porque pues no les ha gustado mucho justo cuando entre más lo acercan, ¿no? Ajá. Es que pues, al final de cuentas la gente se queda con el acercamiento más próximo, que son las películas de Christopher Nolan. Ah, Entonces, no, de Christopher Nolan. Entonces, estas fueron las que se quedaron más en el colectivo y se funcionaron más. Entonces, cualquier desviación de eso a la gente ya empieza a no parecerle. Cuando en los cómics y comparándolo con las películas, es muy diferente la temática de Batman de Christopher Nolan con la de los cómics. Entonces, pero la gente ya piensa que el Batman más chido es el de las películas de Christopher Nolan y Christian Bale del 2005, 2008 y 2011. Entonces, pues ya ahorita que hace Superman contra Batman, ya la gente dice, no, un momento, ¿qué está pasando aquí? bueno, regresamos a los dinosaurios. Está chido, Otro o gran sea, ¿cuándo dinosaurio pensaste que habría... Batman tiene dinosaurios en su cueva. Es lo que voy a decir para unir el tema de ok. Batman con los dinosaurios. Batman tiene dinosaurios en su cueva. No me acuerdo en qué, por qué lo tiene, pero es un dinosaurio gigante que está ahí junto a una moneda de 25 centavos también gigante. En algún momento de su historia aparece, está en su baticueva. Hay muchos episodios muchos episodios y cómics en los que hacen burla sobre eso, de que ahí tiene un dinosaurio. Y hace un poquito salió un cómic en el que dice que la razón por la que lo tiene es porque de verdad le gustan los dinosaurios. Pues sí. Así, entonces creo que Bruce Wayne no necesita excusas como para cuestionarlo porque hay un dinosaurio en su baticueva. Creo que él no necesita excusas para nada. De acuerdo a todos los episodios lo ponen como, pues él puede hacer lo que quiera, ¿no? Sí, o sea, es un contribuyente, paga sus impuestos, genera empleos, Es soltero, es Batman, que se ficticio. compre lo que quiera.
Yo lo Un haría. dinosaurio, Yo claro. también. Otras referencias, o sea, hay muchísimas, ¿no? Los dinosaurios, justo decíamos eso, los han explotado muchísimo, pero otra película que fue muy conocida y que, bueno, a mí me gustaba mucho, era sobre Pie Pequeño. No Ujú. la reciente que hicieron, que también le pusieron ese nombre, sino la de también, no sé La si que es era de como los un 80s o Sasquatch, los ¿no? 90s. La que son, ajá, que es como las aventuras de los, iba a decir niños dinosaurios, los dinosaurios juveniles. Ajá. Y creo que hay varias películas. Yo no sé si vi todas o solo vi una y Hay varias, creo que son como que todas 14, son 15 como estas películas. aventuras de los niños. Están muy bonitas y está padre porque te muestran una gran variedad de dinosaurios y están un poco más certeros los dibujos a lo que se conocía en ese entonces de la diversidad de los dinosaurios. También algo que tenemos como que pensar es que son 135 años donde vivieron 135 millones de años donde vivieron los dinosaurios. O sea, creo que nuestra mente no nos alcanza para pensar todo el tiempo que pasó y toda la cantidad de dinosaurios que hubo, toda Para la ponerlo, evolución que hubo en ese entonces. O sea, todos los dinosaurios que pensamos que coexistieron, pues no fue así. O sea, fueron unos, luego pasó, evolucionaron, se extinguieron unas especies, volvieron a surgir otras, y todo esto en 135 millones de años. ponerlo un poco en contexto, el humano moderno tiene unos entre 50 a 60 mil años que se cree que existe, pero sus orígenes son de 300 mil años, o sea que serían los orígenes del Homo sapiens en lo que son las zonas del continente africano, que ahí es donde se empieza a originar, donde diverge a partir de lo que parece ser el Homo neanderthalensis, todas estas otras especies de homínidos que se conocen. Ahí todavía hay un poco de debate, que tal vez en algún momento en el podcast más adelante podamos abundar en eso, pero pues el origen del humano, del Homo sapiens, el Homo sapiens sapiens, tiene poco, tiene menos de 100.000 años. El Homo sapiens, que se origina en África, tiene 300.000. Y entonces, como dice Agrario, son 145 millones de años que existieron los dinosaurios. Luego se extinguen, pasan 65 millones de años y surge el humano. Entonces, sí es como esta idea de que no nos queda más que la imaginación para ver cómo eran las vidas de los dinosaurios, cómo fue todo ese proceso de vivencia que tuvieron los dinosaurios, cómo crearon, cómo comían, cómo vivían, porque al final de cuentas no los vimos, no íbamos a tener ni la más mínima oportunidad de verlos, porque también si no se hubieran extinto, no creo que los humanos existiéramos de alguna manera. Entonces, no nos queda más que la imaginación para ver cómo era todo este proceso, cómo era la vida de los dinosaurios. Entonces, es por eso que al final de cuentas nos queda ponerlos como mascotas de Pedro Picapiedra, como parte de su bulldozer tractor para quitar las piedras que eran el trabajo principal de Picapiedra. Nos los imaginamos con su ropa de raya de cuadritos, como era Earl Sinclair. Entonces, siempre tuvimos estas imaginaciones, ¿no? Y al final de cuentas, la imaginación siempre fue muy poderosa, fue parte importante de la historia. Nosotros tenemos todavía en el consciente colectivo que existen los dragones, que pues son la representación original de los dinosaurios. Imagínate que eres una persona que pues va en su cultivo de arroz, todavía no sabes ni siquiera qué es una rueda, qué es el fuego, pero tú estás caminando y te encuentras un cráneo con dientes extraños, entonces no sabes qué es un dinosaurio, no sabes qué es a quién le pertenece, pero no se parece a nada de lo que tú hayas visto. Entonces, pues no nos queda nada más que imaginar. Aquí es parte de lo que surgen los poderosos dinosaurios y los dragones. ¿Qué relación crees tú que habría, Sagrario? No te puse atención, no te creas. No, sí. Sí existe esta idea de que todos estos seres mitológicos o monstruos mitológicos que tienen muchas similitudes entre distintas civilizaciones, como dices, los dragones, incluso en nuestra propia mitología prehispánica, están estos como reptiles con plumas, o los grifos.
incluso quizás los mismos unicornios o los pegasos, todo esto, existe la idea de que probablemente los primeros hombres, los primeros Homo sapiens, o incluso desde antes, encontraron estos fósiles, registro fósil, ya fueran huellas o esqueletos, y al no ver un animal cercano que coincidiera con sobre todo con las grandes magnitudes de estos fósiles, pues lo que queda es imaginar, y probablemente imaginaban que habían sido también monstruos que existieron antes, o dioses, seres que solo se pueden ver algunos, o se crean ya mitos, leyendas, pero muy probablemente eran fósiles de dinosaurios. Claro, claro, por Coinciden ejemplo, bastante, sobre todo por el Quetzalcóatl, tamaño. la famosa serpiente emplumada, ¿no? O sea, si la ves y parece como que parece que fue un cráneo de dinosaurio. Sí se ve está muy curioso y pues obviamente la clásica, los dragones, pues tú empiezas mismo a diseñar, ya también lo habíamos mencionado, que en algún momento pues todos estos animales mitológicos, que en realidad son como una mezcla de animales que conocemos, pues los dinosaurios pues también caen en esta clasificación, pues encuentras un cráneo con dientes, pero el cráneo no es un cráneo normal, sino que te saca 3, 4 veces tu tamaño. Pues tú dices, oh, esto estuvo raro, algo que hubo aquí, ¿no? Tú también empiezas a imaginar, dices agrario, no necesariamente el Homo sapiens, puede que pues también el Homo neandertal también pudo haber sido parte de todo este proceso de descubrimiento de lo que son partes de dinosaurios fósiles. Pues los fósiles, muy fácil sabemos por esta cuestión de típica, clásica, de que lo relacionamos más que nada con los huesos, que bajo todo este proceso que en el paso del tiempo, pues se fueron mineralizando. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se fueron combinando con ciertos minerales o se fueron recubriendo de ciertos minerales inorgánicos, entonces tienen esta forma como de roca, se solidifican. Estos huesos que ahora pues, no son nada parecidos a un hueso recién fresquecito, sacado de su piel, pues son muy distintos, son muy rocosos, son muy duros, entonces pues sí tienen esta característica que nos ha permitido identificarlos, ¿no? Y de cierta manera, pues, al momento de que uno imagina, que uno empieza a darle historia a estos restos fósiles, pues es crear historias, ¿no? Y son historias que uno crea, pues, basándose, aunque no lo quiera, en la que es la biología. La biología tiene un componente, pues, que usa mucho lo que es la historia, que usa mucho lo que es la comparación. Si encontramos un animal, pues lo que obviamente lo relacionamos luego es ver en qué se parece a otro animal, cuál es el animal que más se le parece. Entonces nosotros, pues como entes imaginativos, empezamos a ver qué es este cráneo que acabo de encontrar, qué es este hueso, a qué se le parece un hueso de tal reptil, se le parece un hueso de tal ave. Pues uno empieza a echar a volar la imaginación y le da historia, le da ficción a todo este montón de fósiles y restos que uno había encontrado en la Tierra. Y es por eso que pues, terminamos creando mitologías, ¿no? Para nuevamente esta retroalimentación positiva que hay entre la ciencia y la ficción, de que tenemos algo que existió y tratamos de darle una explicación y con eso vamos creando ya historias que van manipulando, pasándose de generación en generación. Básicamente, pues los dragones y los animales mitológicos de las culturas prehispánicas aquí en México también, pues México se sabe que pues aquí hubo muchos registro fósil, ha habido muchos lugares donde se encuentran dinosaurios, entonces no suena nada lógico decir que a lo mejor las raíces de Quetzalcóatl, de todos estos monstruos o dioses mitológicos mexicanos, mexicas o aztecas, pues tienen un origen en la fosilización de los restos de dinosaurios. Sí, además debió haber sido bastante común encontrarse estos fósiles, porque hoy ya hay muchas construcciones, pocos lugares desde la era moderna que no ha visitado el hombre o que no han sido alterados. Entonces, en ese entonces, muy probablemente era más fácil encontrar fósiles sin hacer excavaciones o en cuevas que visitaban. Y lo que va guiando esta idea de que probablemente la mitología se basó en fósiles de dinosaurios, bueno, esta parte de la mitología, es que ocurrió en muchas civilizaciones al mismo tiempo, que no estuvieron ligadas de manera independiente. Entonces, sí es muy probable. A mí me agrada esa idea. A mí, antes de que conociera como esta posibilidad,
sí me intrigaba mucho eso, como de por qué los chinos tienen esto de los dragones y hay algunas Nosotros no. civilizaciones antiguas europeas que también se veían como algunos dibujos de algo parecido a un dragón o a grandes reptiles. Igual también en la prehistoria, pues la serpiente emplumada pareciera esto. También puede Estoy ser que basando- hayan traído esa idea de las grandes migraciones, pero no es nada, es bastante probable que sí hayan reforzado esa idea, ellos mismos se la reforzaban cada que encontraban registro fósil de grandes animales parecidos a los reptiles que había en ese entonces. Bueno, que hay aún. Que hubo en algún momento. Sí, entonces los dinosaurios, pues a final de cuentas, yo creo que todo esta fascinación que nos da con semejantes animales, porque pues a final de cuentas tenemos elefantes, tenemos jirafas, tenemos animales que son de gran tamaño, pero creo que no nada ha generado tanto emoción como lo son los dinosaurios. Hay dinosaurios que pues eran muy pequeños y aún así nos llaman la atención los velociraptors, ¿no? No son, según tengo entendido, que son un poquito más grandes que una avestruz, pero pues de todos modos nos generan este interés. Y creo que todo esto depende de estos 145 millones de años que no podemos imaginar, y de estos 65 millones de años que como parte de nuestra mente humana es no visualizar el tiempo correctamente. Se nos hace bien fácil decir, hace 65 millones de años, pero hace un chingo. O sea, en los 90 pasaron hace 30 y se siente como si un chorro. Entonces, hace 65 millones de años, pues no se siente como que sea mucho tiempo cuando uno lo dice normalmente, pero en realidad pasaron demasiadas cosas. En esos 65 millones de años, pues los mamíferos pasaron a ser parte de las especies dominantes del planeta. Los reptiles se quedaron localizados en ciertas regiones nada más. Se redujo mucho la diversidad de reptiles, a pesar de que los reptiles de dinosaurios se estima que eran los dinosaurios. También cuando hablamos de dinosaurios, lo decimos muy general. Al parecer hay de entre 500 a 1000 especies que se han descubierto y definido como tal, como especies, y la mayoría pues están perdidas en estratos de tierra, están perdidas en las ciudades, que ya no podemos acceder a esas por alguna razón. Entonces sí, como que hay este misterio sobre qué hubo de ellos, qué sabemos de ellos. Entonces no nos permite, eso es lo que lo hace que sea fascinante, y no nos ha permitido bien como expandir nuestra idea de cómo son los dinosaurios, de entenderlos cómo son, porque al final de cuentas, pues también, pues seamos sinceros, hay ciertos elementos imaginativos que ya se abarcan en nuestra cabeza, que a lo mejor el misterio y la imaginación ya alimentan o justifican más la creencia de ciertas características que científicamente a lo mejor no son ciertas. Por ejemplo, esta idea de que tenían plumas, a mucha gente no le gusta porque no se verían como tan de miedo, ¿no? No serían, porque es como... Ya se ve como es una ridículo. gallinota. En lugar de ser plumas. monstruo gigante. Ajá, exacto. Ay, pues le arranco las plumas y me voy. No cuentas con que medían como 30 metros, una cosa por el estilo. Entonces, pues sí, estos millones de años que existen de su existencia, 145 millones de años de existencia, no sabemos ni qué pudo haber pasado. Nosotros no llevamos ni medio millón de años como especie existiendo, y ellos se aventaron 145 millones de años. Son una especie que podría considerarse exitosa. A lo mejor no tenían resistencia a los meteoritos, pero pues nosotros tampoco. Entonces... contrajeron extinción, ¿no? Ajá. Esa extinción, no usaron su tapabocas. Sí, esta parte que dices, no, es como nuestra fascinación porque nos quedamos con las ganas de verlos, de claro, imaginar esta interacción, y sobre todo, porque pues somos bastante egocéntricos, el hecho de que los pudiéramos incluso domesticar, ¿no? Como, o hacerlos que trabajaran para nosotros, como los picapiedra. Pero creo que la ficción, bueno, como decimos, siempre ha habido esta fascinación que se expone en la ficción, pero el que es más moderno y que creo que ningún otro ha superado la explosión que hubo por la fascinación otra vez por los dinosaurios, fue la gran franquicia de... Espera. No, yo iba a decir Barney. Rayos. No es cierto. Sí, Jurassic Park, que nos hace como este favor de hacerlo un poquito más, meterle ahora sí ciencia a la ficción, de cómo podríamos, de una forma no tan descabellada, para
para la ciencia ficción, el traer a los dinosaurios a nuestra era, que suena más fácil, a nosotros viajar en el tiempo como lo hizo Homero en Los Simpsons. Entonces, Claro, justificando todo científicamente. Y Jurassic Park, pues es una franquicia que comenzó... ¿De qué año es la película? Del 90... 1993, basada en un libro del escritor Michael Crichton, que salió en los 80s. También creo que es un químico con varios doctorados, pero dijo, voy a escribir porque esto me gusta y esto de verdad es lo que la gente va a ver provechoso y sí va a leer, ¿no? Mis artículos sobre moléculas. Y al parecer salió una franquicia gigante llamada Jurassic Park. Uh-huh. Creo que son 2 libros, es Jurassic Park y Jurassic El Mundo Perdido, que son las primeras 2 películas. Son las que están basadas en los libros de Michael Crichton, pero creo que sí hay varias cuestiones que son diferentes a la idea. Por ejemplo, creo en los libros Michael Crichton habla un poco más como de lo que es la técnica. O sea, mucha parte de la trama de lo que es el libro de Jurassic Park y El Mundo Perdido, la trama gira mucho en torno a como la idea de cómo es el traer a los dinosaurios de vuelta. O sea que los libros, la película lo maneja, está más enfocada como en un aspecto más del terror hacia cómo sería la vida real con los dinosaurios. Pues el Michael Crichton no se dedica más a pues, las cuestiones técnicas de la vida de los dinosaurios en la actualidad, pero pues ambos son buenos materiales de lectura y de entretenimiento. Sí, los recomiendo ambos. Michael Crichton escribe muy bonito. Tiene su libro llamado Dientes de Dragón, que basado en lo que son las primeras expediciones para búsqueda de dinosaurios aquí en el continente americano, basado en lo que son los primeros tiempos antes de que la teoría evolutiva de Charles Darwin empezara a tomar fuerza. Y pues básicamente ahorita vamos a abundar un poco más en eso en la siguiente sección de ciencia. Pero sí, como dice Agrario, en los 90s que surge Jurassic Park, que es parte de nuestra imagen mental de cómo funcionan los dinosaurios. Son nuestras imágenes recientes. De hecho, mucha gente yo creo que familiariza un T-Rex, la imagen luego del dinosaurio o de la película, antes que las de las fotografías que se parecen más reales, ¿no? Uh-huh. Es que están más chidos. Y los ruidos son más terroríficos. Sí, algo que decíamos la otra vez es que discutíamos que trajeron de regreso a la moda otra vez y a la cultura pop los dinosaurios. Jurassic Park trajo a la cultura pop otra vez los dinosaurios, pero también algo interesante fue que trajo de moda, y se puso de moda en ese entonces, no nada más, o sea, sí en todo el mundo, en la cultura pop, el ADN, la molécula del ADN, que no es que en ese momento se descubrió, en ese momento es la primera vez que se habló, ni siquiera en ciencia ficción, pero lo hicieron tan bien, o lo juntaron y lo pusieron en una ciencia ficción tan sencilla. Parecía tan sencilla y tan obvio, lógico, vamos a clonarlos, que la gente también se interesó un poco en la molécula del ADN, algo que yo creo que no sé, se me hace como un acontecimiento que no logra, no me imagino otras películas que hayan logrado a ese nivel el facilitar pues claro, por la parte científica. Para empezar, la gente luego relaciona la imagen del ADN cuando que te explica cómo funciona lo de los dinosaurios al inicio de la película. Mucha gente la ubica, ¿no? O sea, el ADN que se parecía al Clippy de Word, el que, hola, ¿te puedo ayudar? Ajá. Como que la gente la relaciona luego con la película. Y sí, como tú dices, esta facilidad que tuvieron los de la película para explicar cómo funciona, porque hay 2 factores cuando explicas ciencia. O la explicas muy complicada o la haces muy tonta. Entonces, como nosotros. Lo explicas mal, como en un podcast. Lo explicas todo mal, como lo hemos hecho en los últimos episodios. Al punto en el que la gente dice, ay, no mames, no es tan fácil. Ajá. Es tan fácil, ¿por qué no lo hacen? Ajá. O lo haces tan complicado que empiezas, paso 1, yo creo que se ponen 2 microlitros de ADN a 75 grados de temperatura. Entonces, como que lo vuelves aburrido, y algo que hizo Jurassic Park fue decirlo tan fácil. Yo creo que ni siquiera son 2 minutos de exposición de cómo funcionaba. Solo es la escena del laboratorio, y ya con eso tuvieron para explicar el resto de la película. Y como es Agrario, pues yo sí creo, como dices, Jurassic Park trajo
trajo dos cosas. Trajo la ciencia ficción de genética y trajo la ciencia ficción, trajo a la vida a los dinosaurios. ¿Eh? ¿Eh? El Jurassic Park no nada más uy, perdón. No nada más trajo estas preguntas. Creo que a mucha gente se interesó, muchas personas que ahora trabajan como científicos jóvenes que trabajan en paleobiología o genética molecular, viendo todo lo de registro fósil, fue muchos de ellos que seguro que se fueron a partir también de Jurassic Park. O sea, también influyó en que algunos científicos tomaran la decisión de realmente cumplir el sueño y ver que no era tan divertido. Ya estar en el laboratorio y hacerlo real, bueno, no hacerlo real al traer a la vida a los dinosaurios, pero sí, esperemos, o no sabemos, o también de ir averiguando y haciendo, sobre todo, encontrando grandes respuestas a grandes preguntas que a lo mejor nos parecen triviales de los dinosaurios, pero justo porque no los conocimos y estuvieron tan lejos de nosotros y los registros fósiles no son tan abundantes como creemos, hay preguntas que no podemos contestar, aunque parecieran tan fáciles como ¿de qué color son los dinosaurios? O lo que decías, ¿hacen esos sonidos? O sea, ¿de verdad hacen esos sonidos? Entonces podríamos decir, pues tienen garras, tienen dientes, eran muy grandes, vivían en la selva o vivían en lugares donde hoy nosotros podemos ver que hay animales muy coloridos en esos ambientes, entonces pensaríamos, podrían serlo, pero no podemos inferirlo, pero no podemos saberlo sin evidencias y sin un método científico. Y es más complicado de lo que nos podríamos imaginar poder comprobar que un dinosaurio, que un ser que vivió hace cientos de millones de años atrás, era o no de color verde, o era o no de color rojo. Ahora, con todo esto que has dicho, Sagrario, me estás haciendo dudar de la existencia de los dinosaurios. ¿Tú has visto un dinosaurio, Memo, vivo? No he visto un dinosaurio y a mí también gran al mismo tiempo. ¿Un gran dinosaurio? Sí, entonces sí se vuelve muy curioso, o sea, no nos queda, ahora sí que para la gente que escribe ficción de dinosaurios, escribe ficción de todo este tipo de historias, pues el único alcance que tiene, pues es lo que sabemos de manera científica, de manera biológica. Yo doy fe y legalidad de que hay gente que estudia biología porque le maman los dinosaurios. Tenía un compañero que tenía tapizado de dinosaurios su lugar, y él hacía mutaciones en un nemátodo, que es un parásito microscópico, que tiene forma como de gusano, y él hacía mutaciones de genes, él le metía genes de otras especies al nemátodo, pero pues a él le encantaba la idea de que estaba haciendo como su mini Jurassic Park. Pues tenía ahí su Indominus Rex, su T-Rex clásico de Jurassic Park. Entonces, pues sí, se vuelve emblemático Jurassic Park básicamente a lo que es la biología, lo que es la ciencia. Espero que no nos tiren el episodio por decir tantas veces Jurassic Park. ¿Por qué? Pues no estamos generando ni siquiera un centavo de esto. Quiero que quede claro que no estamos generando ni siquiera un centavo de esto. No sabemos ni cómo funciona. En realidad nos estamos poniendo en riesgo. Cada minuto que le invertimos a este podcast es un minuto que le estamos regalando la oportunidad a nuestros tutores, a nuestros asesores de regañarnos en cuanto la caguemos. De decir, sí, pero que estoy haciendo tu podcast. Exacto, es como, tienes tiempo para hacer investigación sobre dinosaurios, ¿no? Y no pudiste hacer una dilución, no pudiste esterilizar los desechos en el laboratorio. Pero es que es diferente. No lo entenderías. Entonces, justo hablando de estas grandes preguntas, creo que empezamos esta vez hablando un poco de ficción y no de la parte científica. En los otros episodios lo hicimos al revés, pero nos dimos cuenta que nos ahondábamos demasiado en la ciencia y casi no hablábamos de lo de ficción. Entonces, ahora que ya estamos entrando a la parte de la ciencia, así es, todavía no se acaba esto, todavía va a durar un poquito más. Algo que no mencionamos es qué significa el término de dinosaurios y desde
cuando decimos que ya se sabía que estaban estos fósiles desde antes, pero pues no tenían una clasificación, no solo eran pues de algunos animales que vivieron antes. Esqueletos extraños que el diablo puso para confundirnos. Ajá, exacto, para dudar de la creación. Y el término de dinosaurio, hay un poco de controversia, pero creo que lo más, de lo que se ha acordado en la mayoría, es que fue en 1842, o sea, no fue tampoco hace muchísimos años de la historia, de la historia. Y fue Dinosauria en 1842 por Richard Owen, que Richard Owen. Sí, Richard, yo no hago pleitesía a los títulos nobiliarios. Su trabajo le costó nacer en una nobleza. En una nobleza, en cuna noble. Y que le pagaran su carrera científica. Y que todo le dieran en bandeja de plata. Sí, perdón, lo lamento. Sir Richard Owen. Y este nombre de dinosauria o dinosaurios viene de una etimología de deinos, que significa terrible o algo que da temor. Temeroso. Y sauros, que tiene que ver con lagartos o reptiles. Este nombre de terrible o lagartos terribles o reptiles que causan gran temor, en realidad él no se refería a que fueran feroces o grandes depredadores, sino que quería hacer referencia al gran tamaño que tenían. O sea, es como terrible, pero de la grandeza de esto, terriblemente grande, por así decirlo. No se refería tanto a que fueran peligrosos. Temerosos, peligrosos. Ajá. Así pero que, pues lo asociamos hombres a eso. pueden usar esa palabra en otros contextos. Ajá. Y el hecho de que, lo que decíamos, de cómo sabemos que son de estos colores, hasta ha sido como reciente que de verdad se pueda asegurar que una especie o que alguno de los especies identificadas de dinosaurios sean o no de ese color. Al principio eran bastante como suposiciones, la mayoría se dibujaban amarillos, verdes o grises, tomando en cuenta pues los reptiles de ahora, los lagartos, las lagartijas, o incluso las serpientes, a lo mejor le ponían como unos patrones, pero no había nada que les dijera eso, hasta que sí se pudo comprobar a través de estudios en donde, gracias a que hay algunos fósiles que sí son pedazos de piel de dinosaurios o impresiones donde quedaron células llamadas melanosomas, que son células donde se acumula la melanina, que es lo que nos da el color a nosotros, pudieron analizar qué tipo de luz reflejaban estos melanosomas, y ahí podían decir, pues sí, fíjate que a lo mejor ya era rojo o anaranjado, pero no en todo se ha podido hacer eso, son muy pocos. Sí, claro, por lo mismo de que se ha empezado a ver que tal vez tienen presencia de plumas, pues estos colores a lo mejor estaban dados por las plumas que pues, al ser tejidos blandos pues desaparecen, se fueron desintegrando, entonces ya no se puede como tal ver la presencia de este color. Y pues como dice Agrario, los dinosaurios se conocen principalmente por este grupo, ¿no? Se les conocen los dinosauria. Desde un punto de vista evolutivo, filogenético quiere decir con qué otras especies se encuentra estrechamente relacionada, pues los dinosaurios forman parte de lo que es el grupo de los amniotas. Los amniotas pues ya es un grupo mucho más amplio en el que se encuentran los mamíferos y todos los reptiles. Hace 325 millones de años estos divergen en mamíferos y reptiles, y dentro del grupo de los reptiles empieza toda esta divergencia a nivel de dinosaurios, a nivel de los reptiles, en el que tenemos pues básicamente dos grupos muy importantes, que son los lepidosauromorfos. Este grupo pues corresponde a lo que son las serpientes, las lagartas, que son este grupo, que es un monofilético. Pues un monofilético quiere decir que están ahí todas las especies representadas y su ancestro en común. Y del otro lado tenemos otro grupo que son los cocodrilos, las tortugas, las aves y los dinosaurios.
Entonces, en este último, donde también existen otras clasificaciones, ahí las clasificaciones son un poco más complicadas, pues debido a que no tenemos todos los registros fisiológicos, sus estructuras, o a nivel molecular, no tenemos una visualización fácil de su ADN, por lo cual no podemos hacer estos análisis sobre con qué especies están más relacionadas. A nivel fisiológico y por nivel de lo como comentas agrario, por nivel de proteínas, pues ha podido estimar que pues están relacionados más íntimamente con las aves. Es por eso que, de cierta manera, la idea de que son organismos que poseían plumas no era tan loca, porque a partir tenían un ancestro en común, tanto los pájaros como los dinosaurios. Entonces, pues, tenemos a estos dos grupos. Los dinosaurios, a su vez, se dividen en ornistiquios y saurópsidos. La clasificación solamente depende sobre la forma en la que se acomoda su pelvis. Si se acomodaba hacia adelante, creo que eran saurisquios; si se acomodaba hacia atrás, eran saurópodos. Y esto era la característica que les daba. Si se movían en dos patas, si se movían en cuatro, pues eso era un poco indiferente. Era más que nada la forma de la pelvis lo que les daba la clasificación a nivel de dinosaurio. Y pues estos se originan principalmente lo que es en el periodo Triásico. Es hace, ¿cuántos son? 270 millones de años, algo así. 250 millones de años. Y ahí existieron 140 millones de años a partir de sus orígenes. Entonces, se volvieron una de las especies dominantes a nivel global. Las condiciones climáticas eran muy diferentes. Había mayor presencia de oxígeno, había temperaturas muy altas, había muchísima, lo que también dio lugar a que la vegetación incrementara. Entonces tenemos ahora animales herbívoros mucho más grandes. Con esto también da lugar a que coexistan con carnívoros que también son mucho más grandes. Entonces por eso se cree que todas estas características físicas de enormidad son las que surgen a partir de las condiciones climáticas de estos tiempos. Y pues los dinosaurios, pues sí, entonces, como comentas agrario, nos es difícil mucho saber cuáles eran sus estilos de vida, ¿no? Por ejemplo, pues básicamente todo aquello que sabemos de dinosaurios, pues viene a través de lo que es la biología evolutiva, que como les comentábamos hace rato, si nosotros conocemos a un dinosaurio, si conocemos a una especie, sabemos que está relacionada con otra especie, pues le damos características, ¿no? O sea, por ejemplo, los humanos con los chimpancés, pues tenemos características que nos hacen similares. Entonces, basándonos con los dinosaurios, pues sabemos que tiene especies que están relacionadamente cercanas, que son los reptiles y las aves. Entonces, su forma de vida de las aves y de los dinosaurios nos permite hacer inferencias sobre cómo era su comportamiento o su fisiología en esos tiempos. Por ejemplo, otra de las dudas es, ¿tenían cuidado parental? Esto quiere decir que cuidaban de sus crías una vez que las tenían, o las dejaban ahí, ponían 1 o 2 huevos, ¿cuántos huevos ponían? Pues toda esta información que tenemos sobre los dinosaurios, sobre la cantidad de huevos que ponen, la forma en la que cuidaban de sus crías, o si entre estos había competencia entre machos para gustarle a una hembra, todo eso lo podemos saber basándonos en la biología evolutiva, sino qué nos dice las especies cercanas de cómo pudo haber sido el comportamiento de esta especie. Por ejemplo, también el sistema de determinación del sexo. Si en reptiles hay dos mecanismos. Si es por genética, esto quiere decir que es como los humanos que tuvieran un cromosoma X o Y, o como en las aves, que se le conoce como el cromosoma Z o W, o tenía una determinación del sexo por temperatura. Quiere decir esto que a ciertas temperaturas se favorece que crezcan más hembras y a ciertas temperaturas que nazcan más machos. Entonces, todo ese tipo de cosas simplemente no las podemos conocer conociendo de cómo es la biología de los organismos a los que se encuentran relacionados y con lo poco que conocemos de los dinosaurios. Sí, por ejemplo, lo que dices de la elección de pareja, bueno, es algo que a mí se me hacía súper loco de pensar que, o sea, pareciera como obvio, ¿no? O sea, pues, como dices, lo relacionamos a nuestros animales que podemos ver ahorita, pero ¿cómo podemos estar de verdad seguros de que lo hicieron o no? Mientras no haya una evidencia, pues queda como una idea o hipótesis, y ya si se pueden poner a prueba cosas, aunque no estén aquí los dinosaurios, ya con evidencia. Entonces, el simple hecho de saber, de identificar 2 esqueletos o 2 fósiles, registro fósil de dos animales de la misma especie,
dos dinosaurios de la misma especie y poder decir si de verdad había un dimorfismo sexual, es decir, que los machos fueran diferentes de las hembras. Poder decir, estos huesos o estas placas que encontramos de este estegosaurio corresponden a un estegosaurio macho y estos a una hembra. Y nos basamos en que son diferentes, son más llamativos, casi siempre en la naturaleza son más llamativos los machos. Entonces estos que son de la misma especie pero son más grandes, puede ser que sean machos. Eso se quedó como una hipótesis siempre, pero aún así puede haber una mala interpretación. Podría ser que a lo mejor que tiene las estructuras más chiquitas no es que sea una hembra, a lo mejor es un juvenil, o sea, un macho joven que todavía no desarrolla, o a lo mejor es variación entre la misma especie, o sea, hay dinosaurios grandes, dinosaurios chiquitos, aunque sean adultos como en nosotros, que hay humanos muy grandes, personas más altas, personas más chaparritas, personas más gorditas. O sea, ¿tenías que aclarar que eran humanos? Sí. Humanos chiquitos, humanos grandes. Me confundo de cuando hablamos de animales y luego decir humanos. Y somos animales también, sí. No decir animales o humanos. A veces lo digo al revés. Yo les digo entonces es diferente cómo abordar esas cuestiones con algo que no está aquí y no está todo el esqueleto. Y hay pocos estudios donde sí han de verdad considerado todas estas posibilidades de que no sea que en realidad era un individuo con variación o un individuo juvenil, y se consideran muchas cosas, no nada de eso, lo que se encuentra, sino dónde se encontró. Si se encontraron en el mismo lugar, puede ser que sí, incluso a lo mejor son familia. Si se encontraron, si se hizo además un estudio para ver que ya no hubiera más osificación, que no estuvieran creciendo los huesos, ya podemos decir, es que sí era un adulto. Y además que estaban enterrados en la misma parte geográfica, entonces es muy probable que sí fueran de la misma especie, que fueran individuos de distinto sexo. Entonces estas preguntas que son muy triviales para nosotros, de los humanos, de los animales que vemos en esta era, es muy complicado y muy divertido para quienes lo hacen, muy fascinante el poder contestar una pregunta tan sencilla como ¿este dinosaurio era rojo o no? Incluso sus hábitos alimenticios, pues los dientes nos pueden decir un poco, pero tampoco sabemos si comían únicamente o exclusivamente carne, o carne. Exclusivamente eran... También seamos sinceros, eran animales gigantes. O sea, no creo que necesiten colmillos para ser carnívoros, ¿no? O sea, la mayoría de los mamíferos eran muy pequeños. Cualquier cosa podía aplastar un mapache chiquito. Sí, pero podría haber depredación entre los mismos dinosaurios, ¿no? Claro. Entonces, así como dices, Agrario, o sea, todo depende de la forma en la que lo veamos. En este escenario en el que ya nos pone, tenemos a dos estegosaurios que se encuentran muertos en la misma zona. Pues depende de lo que conozcamos de la especie, depende de lo que conozcamos del ambiente, podemos hacer inferencias, podemos decir, estas dos especies, si eran macho o hembra, esto quiere decir que eran monógamos, que tenían una sola pareja y que con ella vivían gran parte de su vida. O podemos decir, si los dos eran machos, ¿esto qué quiere decir? Que había cuidado parental, el macho siempre estaba junto a su cría, o eran simplemente competencia y por alguna razón ahí estaban. Podemos hacer muchas inferencias sobre cómo era el comportamiento de los dinosaurios, que pues básicamente no lo podemos ver, se vuelve un misterio que se puede desenvolver un poco solamente por lo que sabemos a nivel de la ciencia, que pues básicamente la ciencia también a su vez se retroalimenta de las hipótesis que se formulan en los escritos científicos, perdón, de ficción, que pues, al final de cuentas muchos científicos llegaron a ser científicos por los escritos de ficción. Entonces aquí se vuelve esta retroalimentación muy, muy, muy interesante sobre qué hipótesis son las que alimenta la ciencia, cuáles alimenta la ficción. Entonces se vuelve a final de cuentas, pues el misterio de los dinosaurios se vuelve una retroalimentación sobre lo que es la imaginación y los hechos
con los que contamos. Entonces, es por eso yo creo que parte del misterio y la fascinación que tenemos con estas bestias que eran tal vez saladas, no sabemos, sabían salado, igual tenían un sabor a chamoy, tenían alas, sabemos si sentían dolor, igual y se reían y no sabemos. Entonces, hay todo este tipo de cosas que no podemos saber y que solamente podemos ir descubriendo un poco a poco con lo que es el conocimiento científico. Sí, sí, y son muchísimas herramientas, o sea, pensar en todo lo que tiene que hacer todo el equipo de gente y el equipo de máquinas que se necesitan para contestar preguntas tan pequeñas como esas. O sea, a veces nos imaginamos que los paleontólogos son súper fregones de llegar a la excavación, agarrar el hueso y, como dices, Listo. probarlo, así de, creo que es un estegosaurio del Cretácico tardío, más o menos. y pues no va así, ni siquiera con observarlos, y más conforme va pasando y modernizándose más la ciencia, pues hay más herramientas y ya no se pueden quedar solamente en hipótesis, o sea, ya da pie a que investigues todavía más, ya hay los recursos o ya hay la tecnología para saber otras cosas que antes estaban muy limitadas. Sí, por ejemplo, en el caso de los dinosaurios, pues es lo que hay la tecnología que nos permite identificar a nivel en el humano, que es el ADN antiguo. Se refiere al ADN que se extrae de fuentes que pues, ya no están vivas, que están muertas y que tienen ya tiempo de haber muerto. Entonces son secuencias de DNA que pues todavía tienen información genética que nos permite hacer inferencias, ¿no? A partir de una cierta secuencia, buscamos esta secuencia en otra especie y a lo mejor podemos ver si están relacionadas o cuánta diversidad había en la secuencia genética entre estas dos especies. En el nivel de los dinosaurios, pues se ha vuelto complicado porque no se ha podido estimar con el ADN antiguo evidencia más allá creo que de 0.8 millones de años. Entonces, o sea, obviamente no abarca lo que es el periodo de los dinosaurios. Lo más que se ha hecho creo que es con proteínas y con análisis morfológicos. Con morfológicos quiere decir que basándose en cuántos caracteres compartidos tiene con ciertas especies o cuántos caracteres difieren con otra especie, pues podemos relacionarlos con una especie o con otra. Para eso nos funciona lo que es el ADN en la actualidad. Si vemos qué tan parecida es la secuencia de ADN de una especie con la de otra, pues lo situamos a un nivel filogenético de relación. Esto quiere decir, por ejemplo, nosotros siempre escuchamos las típicas, ¿no? Que estamos muy relacionados al chimpancé, pero no tanto con el gorila. Todo este tipo de inferencias filogenéticas, pues se hace con base en la secuencia del ADN en la actualidad. Por desgracia, lo que son las condiciones en las que existían los dinosaurios, pues lo que es el calor, las altas temperaturas, la degradación por hongos, por bacterias, todo ese tipo de cosas, pues ha impedido que tengamos unas muestras de ADN que se mantengan a 65 millones de años. Obviamente también es una cantidad de tiempo muy, muy increíble. Volvemos a ese tema de que la cantidad es casi imposible de visualizar. En la actualidad, lo más que se puede ver son 0.7, 0.8 millones de años con ADN, 3 tantos millones de años a nivel de proteína. Entonces no tenemos aún la tecnología para visualizar o rescatar la información genética de dinosaurios, de fósiles, que nos permitan hacer inferencias sobre cómo funciona a nivel genómico, cómo funcionaban a nivel genético, qué genes contaban, con qué genes no. Entonces todas estas inferencias que hacemos están basadas en caracteres fisiológicos, como de qué tamaño estaba la cloaca de su cuerpo, cuántos huevos podrían llegar a poner basándonos en el tamaño de su estructura, de qué tamaño eran sus huesos, cuánto pesaban sus huesos. Sí, también pensamos en que es un rompecabezas para los paleontólogos, porque, o sea, te va bien si encuentras un hueso de, no sé, de una falange, o sea, de un dedo, o un fémur, es como, wow, todo un hueso. Son tan espectaculares estos museos de historia natural que sí tienen completos los esqueletos, porque son muy pocos los que se conservan así. Es difícil que se conserve un esqueleto, un ser vivo, y hay algunos, pocas suertes, donde han encontrado momias. O sea, sí se conserva no nada más el esqueleto, sino todo el cuerpo por la forma en que el lugar donde fallecieron y el lugar donde fueron cubiertos por ciertas condiciones de la tierra. Pero algunas veces, la mayoría de las veces, lo único que se tiene es un hueso, un fragmento de un hueso
un pedazo de piel, o decíamos, la impresión. Un registro fósil puede huella. ser incluso la impresión de la huella, o sea, la huella en la tierra, un diente, pelo, bueno, hablando ya de otros animales, incluso los excrementos pueden ser también registro fósil, el excremento de un animal. Un T-Rex. Así es, con excremento sí funciona así, le llega el paleontólogo, lo prueba y puede decirte qué especie es. No es un paleontólogo, llévale uno y vas a ver que sí, no importa la especie, ellos pueden saber con cuál es. Sí, no, esto es Nutella. Espero que sea Nutella en el mejor de los casos. Entonces sí se vuelve muy interesante descubrir lo que es la historia de los dinosaurios. Es muy fantástica. Creo que a nivel de ciencia es parte de todos estos temas que son una mezcla de ficción y ciencia, a conocerlos. Si ustedes se interesan más de los dinosaurios, creo que es de lo que más hay, probablemente de lo que más hay divulgación de la ciencia más padre, ¿no? Porque siempre, tan solo el ver los modelos, o de la ciencia ficción, pues también hay muchísimas más películas, o sea, no podíamos hablar de todas, y no era como la misión de hoy, como criticar tanto las cosas que sí son ciertas o que no son ciertas, pero también, si quieren ver también los fósiles de dinosaurios, a veces mucha gente no sabe que en México, como decías, en México hubo varios lugares donde hay, por así decirlo, yacimientos de fósiles de dinosaurios, y pueden ir bueno, si tienen la oportunidad, ir a ver dinosaurios que hubo en México. Por ejemplo, está el Triceratops, hay un Triceratops que encontraron aquí en México, y literal se llama el Coahuilaceratops, porque lo encontraron ahí en Coahuila, en Guanajuato. Entonces, sí ha habido, especialmente en esa zona de lo que es Coahuila, de lo que es esta franja superior mexicana, donde se encuentra pues, básicamente mucho desierto, pues ahí ha encontrado muchos fósiles. Hay muchos museos de historia natural aquí en México, está la Ciudad de México. En Coahuila también tienen su propio museo de historia natural, en el que tienen varias representaciones fósiles. Creo que, obviamente, en Estados Unidos tienen, aquí con perdón de todos los presentes, un chingo de museos de historia natural. Entonces, nos permite, pues sí, ver, a final de cuentas, creo que es lo más aparatoso de la biología, o sea, es lo más asombroso a nivel personal y a nivel social, en lo que tú ves. O sea, creo que es muy aparatoso ver a un dinosaurio gigante ahí, un esqueleto, y que tu propia imaginación le dé rienda suelta a lo que pudo haber hecho, a que tú digas, puede llegar el científico biólogo más genial en genética de poblaciones, te diga, yo te puedo decir cuánta diversidad hay en este frasco de moscas de la fruta, y tú, para allá. Quiero seguir viendo. Quiero seguir viendo el dinosaurio y pensar que ríe y que va a trabajar y que convivió con los humanos. Entonces sí, se vuelve muy interesante, se vuelve muy importante a nuestra sociedad, porque pues se volvieron parte de la cultura pop, se volvieron parte de las conversaciones con las que tenemos como Isagrario, pues son el objetivo principal de muchas pláticas de divulgación científica, pues porque pues es eso, se vuelve básicamente, son asombrosos por sí solos, son misteriosos, son atractivos. Y entonces, la gente hace episodios de podcast de dinosaurios. Dedicados incluso se nos olvidó que íbamos a decir muchas cosas con Dino. Es que es complicado. Pero hay mucha la gente, dinociencia. Hay muchos dinofans, muchas páginas en Facebook de gente fanática de los dinosaurios, ya sea a cualquier nivel, ya sea aunque solo sea de coleccionar cosas que tengan dibujados algún dinosaurio o dinosaurios en estilo kawaii o cosas así, pero les gusta muchísimo, y es como todo un grupo de gente que sí tiene esta, pues sí, se podría decir como cultura de un dinolenguaje, donde en estas páginas, bueno, yo me metí para revisarlo, y de verdad todos los memes, todas las publicaciones, y si alguien escribe sin el dinolenguaje, no le hacen caso. Dinomemes, dinolenguajes en el Dino Facebook. Son muy padres, me hace que da para todos los gustos, la parte de la ciencia, la parte divertida, la parte de terror,
la parte futurista, incluso de pensar qué hubiera pasado, ¿no? En realidades alternas. ¿Te das cuenta que básicamente en Jurassic Park, en la historia, tenían dinosaurios desde los años 50? ¿Cómo? Pues, ¿cuánto tiempo tarda un dinosaurio en crecer? Unos 30, 40 ya. años. Entonces, desde los 50, 60 ya habían perfeccionado la tecnología para hacer dinosaurios. Y Claro. luego hizo publicidad Hammond hasta los 90. Eso es tener un plan y apegarse a él. Nosotros debimos haber tenido uno para el desarrollo de este podcast. No. Así no, así podemos seguir justificando que solo le invertimos este tiempo y no nos regañen por no estar 24 Presentes en el horas, laboratorio. 7 presentes en el laboratorio. Pues entonces, si ya con esto, pues cerramos el episodio de hoy. Wow, ¿Quieres decir algo más? ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Con eso Claro. empezamos este episodio. Sí, es cierto, no dijimos. Y no dijimos nuestro dinosaurio favorito. Yo soy más team herbívoro. Creo que, ya sé, ¿por qué no les gusta? A mí me gustan mucho, se me hacen bonitos. Además, pues, viendo Pie Pequeño, me gustaba mucho justo los herbívoros. Todos eran herbívoros, ¿no? Los protagonistas, sí. Uh-huh. ¿Qué pusiste? Entonces, los míos favoritos, pues, son justamente Triceratops y el estegosaurio. Estoy planeando tatuarme un estegosaurio chiquito de caricatura. Aquí, en la muñeca. Las cejas. La gente que me está viendo se está apuntando a las cejas. No es cierto. De manera que cuando mueva las cejas va a parecer que está saltando el Triceratops. Los Triceratops no sabían, salta. A mí me gustan, pues en general, porque tengo este conflicto social en el que soy hombre, entonces tengo que decir el T-Rex. No me rompe esquemas, rompe los... Sé un traidor del heteropatriarcado. No puedo, es que... ¿Qué van a pensar de mí los del heteropatriarcado? No puedo ni decir bien. Lo cual sí te hace miembro del heteropatriarcado. En cuanto lo puedas decir bien, ya eres un traidor de ellos. Sí, porque no tenemos mucho coeficiente intelectual como para usar bien las palabras. A mí me gustan mucho los pterodáctilos. Uh-huh. Pero creo que parte de eso es porque pues me gusta la forma de sus alas, que tiene como esta onda como de murciélago, y en general me gustan los murciélagos. Pues en cómics me gusta Batman, pero a nivel biológico me gustan mucho los murciélagos, a pesar de que nunca he podido trabajar con ellos. Se me hacen muy interesantes, muy padres, y en los dinosaurios creo que es lo que se le parece un chorro. Tienen las alas, la forma de las pies, las garritas que tienen. Y en la película esta de Jurassic World y en la de Jurassic Park 3, creo que es donde salen más prominentes los pterodáctilos, fueron donde más me gustaron. Se me hace que son muy interesantes. El pico que se les hace en la parte superior de la cabeza. Como tal, nunca he visto un esqueleto de pterodáctilo. No sé, no he visto qué tan largo puede ser ese piquito, si en verdad era hueso o es cartílago. Solamente he visto imágenes, tanto el pico como el que le tienen aquí en la parte trasera del cráneo. Ajá. O sea, a mí me gusta mucho el pterodáctilo y pues el T-Rex porque Jurassic Park. Algo de los pterodáctilos, alguno chido que no mencionamos es que hay uno al que le pusieron Darwinopterus. Y le pusieron así, porque justo era como un eslabón perdido entre dos grandes grupos de pterodáctilos, que tenía que ver creo que tenía que ver no con lo que te interesa a ti, pero sí con la última parte, lo que sería la cola. Ajá. Porque decían como que cómo llegaron de unos que tenían la cola, me parece que era la cola más larga que otras, y encontraron, no sé cuándo fue, un fósil que era como el eslabón entre esas dos especies, y pues siempre que se encuentran eslabones es como, ahí está, sí, la evolución sí funciona. Entonces, pues como en honor a Darwin, que hablaba de este equilibrio gradual, no equilibrio. Cambio gradual de las especies van cambiando, le pusieron así, Darwinopterus. Pero no se transforman, van cambiando. Sí, luego haremos hablamos de evolución. Un especial de 8 episodios de evolución. Evolución y religión. Sí, de hecho hay varias especies que tienen que ver con estas cuestiones de eslabones,
que son como muy importantes y casi todas tienen nombres como en honor a Darwin. A Darwin. Hay una polilla también que no tiene el nombre de Darwin, pero es como, no me acuerdo cuál es el género, pero la especie... Tiene nombre de dinosaurio. No, predicta de que Darwin decía que encontró, me parece que encontró una flor que era muy, muy larga, como de estas en forma de campana, y decía pues que seguramente habrían sido en algún punto polinizadas por mariposas que tuvieran su probóscide, su trompita. Probóscide igual de larga, pero era muy, 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 muy larga. Entonces no, pues solo se quedó como en una idea de él, y después de cierto tiempo encontraron esta especie con la probóscide muy, muy larga y que sí coincidía y sí polinizaba estas flores. Se van un dato extra sobre polillas y mariposas. Entonces, pues no sé, ya con esto concluimos el episodio de hoy. Los dinosaurios son fantásticos. Algo que habíamos pensado que no, creo que nunca dijimos, bueno, nunca nos presentamos formalmente, pero algún día lo haremos, hoy no, pero nunca dijimos que este podcast, pues no estamos en vivo, en persona, en presencia, Memo y yo, estamos a través de una plataforma de videoconferencias porque somos conscientes. Pero solo decimos para que a lo mejor no piensen que no sabemos hablar. Sí, no sabemos hablar muy bien, pero muchas de estas no nos toleramos que se escuchan tienen que ver con que estamos en distancia, estamos en una videollamada en realidad. Sí, porque sí, hay que, como dijo Sagrario, creo que en uno de los episodios dijo, ella está en Morelia, yo estoy en Guanajuato, son dos localidades pues muy retiradas, y no disponemos del entusiasmo como para ir a visitarnos. Ni el dinero, ni las ganas de gastar tanto dinero. Ajá, sí, como dije, pues hay plataformas para hacerlo. Y entonces también pues, la verdad sí estamos un poco, o sea, si viajáramos sí estaríamos exponiéndonos a estar contagiándonos. Porque en realidad yo cuando voy a visitar a mi familia es vecina de Memo, pero aún así nunca nos nunca nos frecuentamos. Sí, porque yo suelo ver por mi ventana como, ya llegó. Yo, Memo. Y mantengo el fin de semana todas las luces apagadas. Bueno, entonces, pues nos despedimos. Ojalá que les haya gustado este episodio. Por favor, compártanlo. Dino episodio. Este Dino episodio del Dino Podcast de Dinoy. Por favor, Dino, compártanlo. Y pues síganos, ya tenemos algunas redes sociales. Estaremos intentando no dejarlas abandonadas. Recuerden que esto lo hacemos de manera escondida. Y pues nada más, nos despedimos. Pues, Sagrario, ¿quieres decir algo más? Sagrario Pudus. No, está bien. Pues vean Los Simpsons, hay varios, algo que no, ya que me diste la palabra, sí tengo algo que decir. También hay 3 referencias muy importantes en Los Simpsons, de los dinosaurios en Los Simpsons. Uno que yo les recomiendo es el de que lo pueden usar si ustedes dan clases o algo les interesa la parte de la evolución. Es un gag de la temporada 18 de donde está la animación de la evolución biológica de Homero. Está bastante acertada, excepto porque hay ahí una parte donde hablan como si fuera posible la retroevolución, lo cual no existe. Y pues otra parte favorita para mí es cuando Homero viaja en el tiempo en una casita del terror, creo que es la casita número 5, y él viaja en el tiempo a la época de los dinosaurios. Pues ya, eso es todo lo que yo quiero decir. Gracias por darme tiempo para esto. Me arrepiento completamente. Sí, yo nada más les comento, si les interesa, si les gusta leer, Michael Crichton, sus libros de Jurassic Park, tiene otro libro llamado Dientes del Dragón. Es un muy buen libro sobre los orígenes de la paleontología en América. Está muy bien situado en los tiempos funciona a manera de viejo oeste, pero pues eran los tiempos, seamos sinceros, como dijo Sagrario, el término se acuñó en 1840, pues básicamente ese es el viejo oeste en algunas partes de América.
Entonces, Michael Crichton escribió 3 muy buenos libros, Jurassic Park 2, El Mundo Perdido, y Dientes de Dragón. Todos son muy buenos materiales para quienes les interese leer. A quienes les guste más lo que es visualizar, de estar viendo películas, pues nuevamente Jurassic Park. Hay una gran cantidad de material que pues es Godzilla. Este es este material pues más fantástico, más increíble. Hay mucho material, creo que de las primeras películas de dinosaurios es en 1914, con uno de los primeros directores que se considera uno de los pioneros en el cine y que innovó muchas de las técnicas cinematográficas, es D.W. Griffith. No recuerdo el nombre de la película, si me dan un segundito. Aquí. Mientras Memo lo busca, también esta Fuerza otra Bruta. escena épica de dinosaurios en Los Simpsons, cuando Bart se imagina que se compra unas dinoesponjas, cuando Bart vende su alma, se compra unas dinoesponjas y él se imagina que al mojarlas se va a convertir en un dinosaurio muy grande y se come a Lisa. Y en realidad las dinoesponjas son una estafa, igual que seguramente ustedes han comprado estos huevitos que se ponen en agua y según crece un gran dinosaurio, pero solo crece como el doble de su tamaño. Ya, Es que ¿qué pasó? no los han usado bien. La película se llama Fuerza Bruta, es de 1914 y tiene una duración de 33 minutos. Te la pueden encontrar. Barney es otra recomendación, es un dinosaurio que vive en nuestra mente, es morado y ya no sale, creo, pero pues también es un buen icono pop de los dinosaurios. Los dinosaurios, la serie original de los 90s, esa también es muy buena. No sé si en verdad existe el episodio ese final donde yo tengo la memoria del episodio final de que llegó el meteorito y que ellos están viendo el meteorito a través de la televisión. No sé si yo tengo la escena y se me fue retroalimentando por las teorías que la gente Yo no posteaba en recuerdo Taringa. que lo haya visto, pero hay que buscarlo. Creo que sí. No sé, Existir. tal vez es un efecto Mandela, de que lo Sí. hemos visto tanto en las redes que creemos que sí pasó y en realidad no pasó. Y en realidad Yo no no existió de recuerdo esa haber manera. visto ese episodio. A lo mejor lo quitaron, a lo Creo que mejor en sí. México no lo pusieron, porque era muy traumático. La gente siempre fue sensible, ¿no? Dejen de decir que la gente ahora es más sensible. La gente siempre fue Y siempre he sensible. sido muy sensible, solamente que ahorita lo Cosas hacemos más diferentes. público en redes sociales. Ujú. Y tú sabes, queremos no vivir en un mundo culero. Ajá. De repente ya no queremos que nos acosen. Ajá, o que nos maten en las calles, que haya inseguridad. Que los profesores nos griten en las clases, en las Que los videollamadas. profesores te toquen en las clases. Entonces con esto nos despedimos con dinosaurios, profesores tocones y Jurassic Park. Todo esto tiene que ver si lo piensan. Muchas gracias, me despido. Adiós, Sagrario. Bye. Bueno, entonces ya podemos hablar ahora sí de... ¿Qué piensas? ¿Salinas de Gortari, bueno o malo? A mí se me hacía chido. En un ratito. Estaba divertido. Además, pues, te sentías más rico porque podías tener 1 millón de pesos.